¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Portal de Filosofía. En el capítulo 4 del libro Historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault analiza cómo el internamiento, el gran encierro, ¿no?, se convierte en un instrumento central de control social en Europa durante los siglos XVII y XVIII. No se trata únicamente de encerrar a los locos. El internamiento también se aplica, como ya hemos repetido, a pobres, a vagabundos, a libertinos, a prostitutas y también, ojo, a deudores insolventes. Foucault nos recuerda lo siguiente: la locura se comprende en un mismo gesto que alcanza a la miseria y al libertinaje. Esto significa que la locura no se aísla todavía como una enfermedad, sino que forma parte de un dispositivo global de orden social. El internamiento efectivamente va a cumplir, de ello nos previene Michel Foucault, varias funciones. Para las autoridades es una herramienta de paz social, significa limpiar las calles de vagabundos y de mendigos. Para las familias es una forma de desprenderse también de parientes problemáticos, pero para la Iglesia sirve también para corregir comportamientos morales, y para los administradores municipales garantiza, que duda cabe, el control y la vigilancia sobre la población. Foucault va a insistir: el internamiento no es un acto médico, es un acto de policía. Es decir, el objetivo principal no es tanto curar la locura o la pobreza, sino organizar la sociedad según la moral y según el orden vigente. Bueno, vamos a estudiar ahora, siguiendo a Foucault, este capítulo cuarto, cuáles son los diferentes colectivos internados y su clasificación. Foucault efectivamente nos detalla los grupos que se encuentran bajo internamiento. Por un lado, nos encontramos a los pobres y a los mendigos. Pobres y mendigos que son obligados a trabajar en talleres o en tareas agrícolas bajo una estricta vigilancia. Por otro lado, los libertinos y las prostitutas. Control moral, alejamiento de la sociedad para impedir desórdenes públicos. También hemos citado a los deudores insolventes. Son encarcelados, son internados para garantizar la disciplina económica de la sociedad. Y en cuanto a los locos son uno más entre estos grupos, diferenciados, eso sí, solo cuando se consideran peligrosos o furiosos, que ya explicamos en el vídeo anterior que en ese caso son internados en pabellones o en celdas aisladas. En el Hospital General de París, hacia el año 1700 aproximadamente, un tercio de los internos eran locos, eran personas dementes, aunque convivían con mendigos o con marginados. Foucault subraya que no se trata tanto de curar, sino de clasificar y de vigilar según normas sociales. El trabajo obligatorio va a devenir en este marco un elemento central. Se fuerza a los internos a realizar diferentes actividades productivas, por ejemplo, talleres textiles, tareas agrícolas o bien labores menores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es otro que domesticar la ociosidad, considerada entonces una fuente de vicio y de locura. Foucault explica lo siguiente, entre comillas: se pretende curar la pobreza con el trabajo, el libertinaje con la disciplina y, nos dirá el filósofo francés, la locura con la vigilancia. Así, la institución funciona como una máquina de corrección moral donde el orden y la vigilancia reemplazan a la medicina hasta que la locura empiece a ser un elemento de medicalización, ¿no?, y empiecen a ponerse en marcha los dispositivos que acabarán conduciendo hacia el nacimiento de la psiquiatría moderna. Bien. La locura, vamos a analizar a continuación cómo presenta un estatuto ambiguo. La locura ocupa un lugar paradójico efectivamente dentro del sistema. Por un lado, se equipara a la miseria o al libertinaje, un desorden social que debe ser controlado, pero por otro empieza a recibir una atención específica asociándose con la irracionalidad y asociándose con el peligro. Foucault afirma: el loco aparece como aquel que escapa a la razón y que por ello, nos dice el filósofo francés, debe ser separado. Esta ambigüedad prepara el terreno ya para la posterior, como he dicho, medicalización de la locura, aunque todavía está inscrita en el discurso moral y policial, no dentro de la ciencia médica propiamente dicha. En Inglaterra, los workhouses, las casas de trabajo, reunían a mendigos y a locos bajo un mismo régimen de trabajo forzado. En Francia, el Hospital General de Bicêtre agrupaba a prostitutas, a criminales y a locos bajo reglas de vigilancia comunes.
¿Cuál era el papel de las familias? Las familias podían internar a parientes considerados problemáticos mediante una simple carta o bien mediante una denuncia, sin necesidad de un diagnóstico médico. Estos ejemplos muestran hasta qué punto el internamiento es un dispositivo, actúa o funciona como se despliega como un dispositivo multifuncional que combina control, vigilancia y también un elemento importante de moralización. ¿Cuáles son los conceptos clave que debemos traer a este capítulo 4? Bien, son 3. El primero hace referencia al internamiento como forma de control social. La locura no se aísla, sino que se confunde, como hemos visto, con otras formas de marginalidad, mendigos, prostitutas, libertinos, deudores, insolventes. La moralización mediante el trabajo. La disciplina laboral como medio de control y corrección. Y finalmente, una cierta forma de ambigüedad frente a la locura, ambigüedad de la locura. Todavía la locura no es una enfermedad, todavía la locura no es tratada como una enfermedad, pero ya empieza a ser vista como un fenómeno que necesita una vigilancia especial. Estos conceptos, internamiento como control social, moralización mediante trabajo y ambigüedad de la locura, explican cómo la locura se integra en una lógica de poder y administración antes de ser tratada, antes de ser abordada clínicamente, con herramientas clínicas, con herramientas médicas. En resumen, el capítulo 4 de Historia de la locura en la época clásica muestra cómo la locura se inserta en un sistema de internamiento generalizado junto a pobres, libertinos y otros marginales, como hemos visto, y que no se la considera aún una enfermedad, sino que se la considera como una forma de desorden social. El próximo capítulo, por lo tanto, amigos, abordará cómo estas prácticas institucionales se consolidan y cómo la locura comienza a entrar en el discurso médico, preludiando ya lo que va a ser la psiquiatría moderna. Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Continuamos desbrozando cada uno de los capítulos del libro Historia de la locura en la época clásica y también los diferentes anclajes conceptuales que nos interesan, los anclajes conceptuales que nos interesan para comprender la obra. Esto es lo que pretendo con esta serie de vídeos, que estimular la lectura, por supuesto, de las obras. Celebro con gran felicidad, gran satisfacción que algunos de vosotros, según me habéis dicho, por ejemplo Jesús, se ha comprado incluso los 2 tomos, que los va leyendo un poco al compás, un poco de las explicaciones previas o aclaraciones que voy dando en estos vídeos, y bueno, y a partir de ahí realizar la propia investigación, que es lo más interesante, el viaje personal, ¿no? El Foucault que yo veo quizá no es el Foucault que tú ves, pero conviene dejar claros un poco los conceptos, los anclajes conceptuales, como digo, para tener clara un poco más una visión panorámica que nos permita entrar a fondo en la comprensión de la obra. Como siempre os digo, amigos, podéis activar la campana de notificaciones, también el botón de suscripción, si no estáis suscritos todavía al canal. Portal de Filosofía, siempre lo pongo ahí arriba en los vídeos. Portal de Filosofía es una herramienta que me permite a mí seguir avanzando, seguir progresando adelante con mi canal, y bueno, estad atentos los que me seguís en TikTok. Ya sabéis que realizo desde la semana pasada una serie de directos, solamente los hago en este caso para TikTok, sobre historia política, ideas sobre historia de las ideas políticas. Los podéis ver y los podéis seguir. Trataré de avisaros cada vez que programe una de estas actividades. Si os ha gustado el vídeo, darle like, amigos, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo, gracias por seguirme y gracias por vuestra fidelidad.